A raíz de estas últimas noticias que están llegando respecto a diputados de la Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad, se cumplieron 40 años de democracia y pensábamos que nunca más era nunca más. ¿Por qué estamos volviendo a hablar? O quizás, no sé si poner en duda, pero ¿por qué de alguna manera se vuelve a hablar de este tema cuando ya pensábamos que era algo ya zanjado, ¿no? Bueno, en realidad el tema de derechos humanos nunca debería agotarse, porque los humanos seguimos y seguimos teniendo derechos y adquiriendo más derechos. El problema es cuando se retrocede, cuando habiendo tenido X cantidad de derechos, de pronto los perdés. Yo te voy a dar un ejemplo que por tener distancia de nuestro país, por ahí es más fácil de ver, y es el caso de Venezuela. Durante la dictadura en la Argentina, del 76 al 83, bueno, antes de que terminara la dictadura, muchísimos argentinos se exiliaron en Venezuela, que era una democracia que recibía y sostenía los derechos de los exiliados. Es decir, que mucha de la gente que sobrevivió a la dictadura y tenía algún tipo de militancia y se exilió en Venezuela, sobrevivió por eso. Lo que está pasando ahora es un cambio grande en lo que es las conducciones políticas de nuestro país. Y yo me temo, pero vamos a analizar qué es lo que vos me preguntás. Vos me preguntás solamente por los diputados de la Libertad Avanza que visitaron a personas que están presas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Es lo último que se vio, lo último que se conoció, sí, sobre esa visita. Eso es lo que vos te inquieta. Claro, Yo siempre que ocurren estas cosas raras, primero que nada, vamos a decir, todos los presos que tienen buena conducta y que piden ser visitados por determinadas personas, pueden hacerlo. Es parte de los derechos de las personas, así sea el delincuente más terrible. Si ha tenido buena conducta en la cárcel, derecho a la visita lo tienen. Derecho a un juicio justo lo tienen. Lo que hay que preguntarse primero es por qué se hace esta visita. Sobre todo es cuando una de las diputadas es interpelada y preguntada por qué hizo esa visita y dice, bueno, yo la verdad que ni siquiera tengo la edad para haber vivido a eso. Yo a Astiz ni lo conocía, ni sabía que existía. Caramba, una persona elegida para ser parte de un gobierno va nada más y nada menos que a una cárcel a visitar detenidos y no pregunta a quién va a ver o por qué. Y esa es la pregunta. El asunto es si quienes fueron eran muy amigos de Guglielminetti, Astiz y otros presos que fueron visitados, o hay alguna otra intención que se está preparando. Cuando yo leí esto y lo escuché en la televisión, pensé enseguida, ¿qué viene después? Porque no podemos ser ingenuos e indignarnos y creernos que con eso ya cumplimos. Lo que hay que preguntarse, desde el punto de vista político, es ¿por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué se hace? Y lo que me vino a la memoria inmediatamente fue el indulto de Menem, cuando ya estaban todos enjuiciados y condenados, inclusive
dirigentes de las organizaciones armadas, como era el caso de Firmenich, de Graciela D'Aleo y de otras que estaban cumpliendo condena, porque cuando Alfonsín hizo el decreto de enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas, también hizo un decreto para enjuiciar a los que habían armado y conducido a las organizaciones armadas, sea el ERP, sea Montoneros o cualquiera, porque había muchos grupos, muchos grupos, con distintas responsabilidades, pero bueno. Entonces, en ese momento que Menem está gobernando y pone en orden un poco la economía, con Cavallo, con Domingo Cavallo como ministro, también cumple con una promesa que le había hecho a Firmenich, que era dar el indulto para ambos lados. Claro que Firmenich, es decir, la organización Montoneros, ayudó a su campaña con $1 millón, que los entregó Pablo Unamuno. Ahora bien, en este momento, alguien del gobierno está pensando en dar un indulto. Yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Mentiría si dijera, Presidente Milei, el presidente pareció enojarse, ¿sí? Y vas a preguntarme algo. digo, el presidente Milei dijo, esta no es mi agenda, Te pero escucho. está apuntando muy fuertemente a Victoria Villarroel, la vicepresidenta. No lo sé, es que no lo sé, francamente, pero podría ser, podría ser. Yo no apunto a nadie porque no se me hubiera ocurrido, pero así como no lo había pensado cuando fue lo de Menem, la decisión de Menem, que sí tenía bien encaminados todos los patitos, no tenía ninguno que le trabajara en contra dentro de su propia formación política. Ahora puede ser cualquiera. El presidente Javier Milei parece haberse disgustado por esa visita, por lo menos así lo expresó. No con las groserías con que trata a los opositores, pero estuvo duro. Ahora, yo no sé a qué atenerme, la verdad. Graciela, ¿y cómo analiza o ve a la sociedad respecto a este tema? Al tema de los represores, la dictadura de 1976. ¿Seguimos con la bandera de nunca más? ¿O hay gente que quizás por la problemática social, económica que atraviesa la Argentina, es un tema que quizás lo tienen lo más atrás posible y no está en discusión? Mira, en general, la gente común, una vez que elige para que aquellos que son elegidos gobiernen y ella misma ocuparse de sus cosas. Y hoy, digamos que la gente tiene muchas cosas de que ocuparse, más importantes para ellos en lo inmediato, aunque en otro momento pudiera hacerlo, pero que le exige mucho esfuerzo. Ganar el dinero suficiente para mantenerse, si está casado, para mantener sus hijos, hacer frente a los aumentos de alquiler, hacer frente a todos los gastos que se vieron el día de la niñez. Se compró menos juguetes y de más bajo costo. Cuando un padre o una madre recorta ahí es porque tiene mucha necesidad. Y la verdad es que yo no espero en ese momento, aunque me gustaría que así fuera, que tuviera presente que hubo gente que cometió crímenes de lesa humanidad. Es decir, que no tienen perdón ni prescripción. La diputada Arrieta dice que no sabía a qué fue a este lugar, que no conocía
a estos represores, si tenemos que hablar de Astiz, las repercusiones que podría tener a nivel internacional, porque Astiz fue también investigado y condenado en Francia, digo, podría de alguna manera desprenderse un escándalo internacional con la sola posibilidad de que Astiz pueda salir de prisión o cumplir sus años de arresto en su casa, ¿no? Bueno, eso también deberíamos ver. Yo creo que si existe el derecho de que una persona que está enferma, y cuando digo persona me da lo mismo por qué delito está detenido, es igual para mí, y ha cumplido 70 años y tiene buena conducta, puede, creo yo, cumplir arresto domiciliario por el resto de su vida. Claro que hay que vigilar que lo cumpla, ¿no? Entonces, es contradictoria la diputada, por lo menos. Dice que no conocía, que no sabía quién era, etcétera, pero al mismo tiempo opina sobre lo que tiene que ocurrir. Y justamente Astiz fue uno de los primeros enjuiciados, pero no en la Argentina. Fue enjuiciado en ausencia en Francia por el secuestro de 2 monjas de origen francés. De ahora en adelante, digo, ¿qué es lo que espera que ocurra de ahora en adelante con esta discusión? En todo caso, si rechazan el hecho, decirlo públicamente, rechazar que ocurra eso y por las razones que cada uno tenga. Los diputados, cuando estamos en una democracia republicana, hay división de poderes, hay 3 poderes, para que se controlen entre sí y sobre todo, el tema de la justicia. Y arriba, en la punta, la Corte Suprema. Por eso es tan importante la designación de los miembros de esa Corte Suprema. Y hoy hay mucha discusión sobre la idoneidad de ocupar un lugar en esa corte del juez Lijo. ¿Ah? Ya no entraríamos en otro tema, es largo, pero es así. ¿Estaría en desacuerdo con el ingreso del juez Lijo a la Corte Suprema? Yo sí, porque no tiene ni antecedentes académicos, tiene sospechas de haber armado un negociado con su hermano, es decir, no tener una actitud ética respetable como exige la Corte, y no tener ni siquiera publicaciones más o menos importantes como para decir, bueno, está en un lugar a donde se llega siempre en última instancia. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.